Pues siempre ocurre que cuando empiezan estos procesos gripales, pues empezamos desde, yo qué sé, desde 37, va aumentando paulatinamente, pues hasta 38, 38 grados y medios. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? Eso es una respuesta natural, en el sentido de que con ese aumento de esa temperatura, todos los enzimas van a funcionar, pero a tope. Digamos que es una banda entre 37 y 38 grados y medio, o 38 aproximadamente. En esa banda es la máxima efectividad o la máxima eficacia por la que esos enzimas van a empezar a trabajar para crear ni más ni menos que una defensa natural para intentar combatir ese frío que entró al cuerpo y, de paso, pues a reactivar esa defensa interna natural que todos tenemos y que a todos nos han parido así, evidentemente. Entonces, pero claro, esa respuesta ante esa cosa anormal, esa cosa sintomática, que nos puede afectar en un momento determinado, pues cataclás, también la estamos cortando, ¿no? Entonces, aparentemente, primeramente, es como, bueno, queremos crear o queremos quitar, digamos, ¿cómo diría? Una respuesta que incluso, ya me atrevo a decir, que en el caso de que no sea una gripe, bueno, pues ahora yo estoy casi sano, digamos así, ¿no? Entonces, a mí me afecta, pues, cojo frío, digamos así, pues un poquito de viento frío, y me deja un poco al helado, pero no es muy grave, sino que es una cosa suavecita, el pasar un día con fiebre, o una febrícula, pues 37 grados y medio, 38 grados, con eso pues incluso aún se puede trabajar, aunque estás un poco atontado, pero en ese sentido va a ser incluso un buen entrenamiento para mi cuerpo, digamos, para mi propio ejército. ¿Qué significa eso? Pues que bueno, pues no es una situación de una guerra fratricida, que vamos a morir todos, digamos así, sino que es un simple entrenamiento. Entonces, todas las compañías, todos los soldaditos, pues ahí digamos que durante un día van a hacer unas buenas maniobras y ahí les van a zurrar bien la babana. Van a estar bien sudando y las camisas cuando se las quiten, pues se van a quedar completamente tiesas en el suelo, ¿no? Entonces, ya están bien entrenados. ¿Para qué? Para que cuando venga una cosa más grave, mayor, esos soldaditos ya están perfectamente entrenados. ¿Y eso qué significa? Pues evidentemente que va a tener más defensa. Digamos que puede ser una autovacunación de una forma natural. Pero claro, si yo qué sé, no hacemos más que tocar diana, empieza todo el follón a las 7 de la mañana, pues estamos medio desayunando, ya vamos a formar y automáticamente ya cortamos todas esas maniobras que se iban a producir o se tenían que producir durante un día o 2 días. Entonces prácticamente no hacemos nada, ahí no ha habido ningún entrenamiento y por tanto pues ese soldado no va a estar ni espabilado ni nada más, que va a estar pues eso, como si fuera en un periodo pues vacacional, ¿no? Pues bueno, pues me he levantado, me han dado de desayunar, parece ser que iba a haber un follón, iban a tocar generala, pero es que pues no, es que se ha cortado, pues bueno, vamos a descansar a la taberna a tomar unas cervezas o unas birras, como dirían los jovenzanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Independientemente de esas defensas, digamos, naturales, y por esa fiebre, y sobre todo, no machacar en el sentido, hombre, estamos hablando, controlando perfectamente pues todos los informes que nos va diciendo ese paciente y también viendo pues su aspecto general, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por supuesto que sí. Ahora vemos una persona con 42 grados, evidentemente, pues ahí eso significa que con esa temperatura pues no se puede aguantar. ¿Por qué? Porque evidentemente se van a ir muchísimos fluidos, va a haber una deshidratación importante y bastante rápida. Entonces, bien, habrá que darle pues suficientes fluidos, habrá que tenerla en un ambiente, digamos, más o menos húmedo, para que no pierda ese elemento tan vital y que forma en su cuerpo pues un tanto de por ciento muy elevado, ¿no? Como es el agua, ¿no? Entonces, evidentemente, incluso aunque en primera instancia hay una pequeña deshidratación cuando aumenta esa temperatura hasta 38 grados, quizá pues parece ser que uno se deshidrata, pero incluso eso puede ser hasta una defensa natural. ¿Por qué? Porque se va a chupar agua, no mucha cantidad, con lo que incluso la sangre, pues digamos que va a ir más concentrada, Lógicamente, pues con más calor quizá va a haber una taquicardia primero, luego ese ritmo de ese corazón va a ser más lento, digamos que
ese volumen minuto o esas pulsaciones por minuto van a disminuir, pero por contra, ese mismo cuerpo que no es tonto, pues va a echar una sangre, digamos, como mucho más concentrada, con quizá menos veces, pero más capacidad para llevar oxígeno y llevarse esas toxinas hacia el exterior, ¿no? En ese sentido. Incluso pues ese volumen cardíaco y esas respiraciones van a ser, digamos, como más efectivas, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que convendría ahí y máxime en un enfermo pues fastidiado como eres tú, ¿no? En ese sentido, que ya vienes tocado de ala por otras cosas o por unos órganos mucho más negativos, como es bazo, riñón, e hígado, ¿no? Entonces, precisamente ese intestino grueso, ya hemos hablado muchísimas veces, cuando está, digamos, fastidiado por estos, por estos medicamentos o estos fármacos, quizá no muy bien indicados o indicados a troche y moche, quiero decir que sin ninguna indiscriminación, sino que, vamos allá. ¿Qué ocurre? Que con ese intestino grueso, fastidiándolo en esa mucosa, va a perder mucha más fuerza, con lo que con eso ya esos órganos negativos que tú ya tienes un poquito afectados, pues por tu edad y por lo que me has contado, pues se van a ver seriamente perjudicados, con lo que evidentemente esa artritis, esos movimientos de esas pequeñas articulaciones van a sufrir sobremanera. Entonces es por lo que yo te comentaba que eso, bueno, es cuestión como en todas las cosas, ¿no? Tienes que valorar muchísimo, pero valorar no por lo que yo te pueda contar, sino ni por lo que te pueda contar otra persona que pues tiene pues el mismo valor o el mismo crédito que yo, sino que valores tal y como tú te sientes, de una manera o de otra. Entonces, valorar como ocurre en todas las guerras, ¿no? Quiero decir que tomando estas medicaciones con estas interpretaciones, pues esto es una guerra, en el sentido de que vamos a gastar gastando estas bombas, estos materiales, estos fármacos, pues vamos a tener estas ventajas y vamos a tener estos inconvenientes. Eso como en todas las cosas, pero dentro de esa valoración entre lo que ganamos y lo que perdemos, lógicamente esa valoración va a tener, pues como todas las cosas, algún interés, ¿no? Entonces, el interés... Bueno, el único interés que yo puedo tener con respecto a ti, y por eso te estoy contestando, es que tú estés bien, te encuentres bien, y otra cosa mariposa, y otro vendrá, en ese sentido. Pero no, por muchísimas razones, el estar tomando indiscriminadamente esas medicaciones ante cualquier febrícula pequeña, pues no, voy a tomar esto para por si acaso, porque yo voy a crear mi propia defensa, digamos, alquilada o mercenaria. Entonces, en ese sentido, pues las cosas ya no me sirven pues para ti de ninguna manera, ¿no? Entonces también sería curioso el por qué, hablando un poco sobre estos aumentos de estas temperaturas, ¿no? Como ocurre en unas gripecillas pequeñas, o en personas más o menos fuertes, o en personas un poco más debilitadas, es lo mismo que ocurre, es otro simple ejemplo, lo mismo que ocurre pues, con las mujeres, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues dentro de su ciclo menstrual, pues tenemos primer día esa menstruación, pues al 14 día o al 14º día, pues empieza esa ovulación donde donde baja ese óvulo. Entonces, a partir de ese día, o quizá el día anterior, la temperatura de su cuerpo empieza a aumentar. ¿Qué significa eso? Hombre, empieza a aumentar, ¿por qué? Porque ha cogido, ese óvulo viene con un bichito también, o viene con gripe, y es por lo que le hace romper y aumentar esa temperatura, o será por una respuesta natural, en el sentido para preparar, por medio de aumentar todos los metabolismos, para estar ella mejor preparada y para que ese espermatozoide, que quizá pueda entrar, incluso tenga mejor condición, gracias a la activación de su propio cuerpo, de su propio campito, para que caiga esa semilla y luego ahí crezca pues, un chico o una chica bien majos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces las respuestas del cuerpo tampoco hay que tomarlas porque se salgan un poco extrañas,
hay que tomarlas como una enfermedad, sino que muchas veces el cuerpo, digamos que produce una situación incómoda, o el cuerpo produce una sensación, digamos, desagradable, o una pequeña enfermedad, que en este caso no lo es, y en las otras respuestas pues tampoco, sino que saber un poco discernir entre lo que es la respuesta, digo, natural, de lo que es un auténtico follón, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues no confundir las churras como las merinas, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo pienso que la próxima vez que pases una gripe, que espero que no lo hagas, yo lo que te recomendaría es que te pongas 3 mantas. Tampoco te estoy diciendo que vengas a la consulta, ni muchísimo menos, pero que antes de que la cosa vaya a más, dile a tu mujer que te ponga 3 mantas por encima, que no te destape, y que te dé unos buenos planchados por la zona de la espalda y por la zona de la barriga, que es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Nosotros, ante una enfermedad de viento frío, ante la causa que es de viento y frío, el cuerpo se queda un poco atontado, y luego, como respuesta digamos natural, aumenta la temperatura para crear la defensa natural. Lógicamente nosotros lo que hacemos es moxar, tonificar una serie de órganos que han sido, pues digamos, invadidos en primera instancia. Entonces, antes de que nos cojan otras divisiones más importantes, digamos, más profundas, más negativas, esto es, que pase a bazo, riñón e hígado, corazón, lógicamente, pues es cuestión de tonificar. Entonces, toda esa, todo ese calor, esa inversión de ese calor, ese método físico por el cual ese calor sube hacia arriba, mientras que ese concepto biológico venía al contrario, que el calor, el magma, siempre está abajo y el frescor siempre está arriba. Entonces lo reinvertimos para que todo vuelva a la normalidad. Y así, pues, bueno, bichitos, sean de la categoría que sean y del orden que sean, pues evidentemente con un terreno que no es apropiado para ellos, lógicamente ni anidan ni viven, y lógicamente se van o se mueren. Entonces, en ese sentido, yo pienso que estás, creo, suficientemente bien contestado. Si no es así, pues yo lo siento en el alma, pero no he sabido explicarme mejor. Pero yo creo que sí. Entonces, ya con esto creo que me tengo que despedir de ti, dándote las gracias por tu atención, y ya pues despedirme hasta otra ocasión, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego.